Buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Filología. Yo sé que hay gente de muchos países, así que welcome, bienvenue, welcome, bienvenuti, etc. Soy Isabel Durán, la decana de la Facultad de Filología y bueno, pues es para mí un auténtico honor, privilegio que José Manuel me haya pedido estar presente en esta presentación, este momento de gloria para él, de gloria para la facultad, para sus padres que están aquí, queridos amigos, queridos estudiantes, congresistas, colegas, conferenciantes de todo el mundo. Es un placer estar todos aquí en torno a José Manuel para presentar un libro que es el magnum opus de su autor, ¿no? Una impresionante obra mitocrítica cultural, una definición del mito. Bueno, como todos, yo tampoco he tenido la oportunidad de leer absolutamente nada de este libro, que ha salido hoy mismo a la venta. Todavía no está en Amazon, así que a Cal, que se ponga las pilas y lo ponga enseguida en Amazon. Pero yo sé que este libro marcará un antes y un después en la mitocrítica. Se trata de una obra reflexiva que recopila la apabullante y enciclopédica erudición del profesor Losada y también su capacidad de trabajo acumulada a lo largo de muchos años. Yo solo voy a decir unas breves palabras. Realmente la presentación del libro la va a hacer Berta Ares, investigadora cultural, y luego, por supuesto, tomará la palabra el profesor José Manuel Losada, autor de este libro. Simplemente voy a hacer unas palabras presentando a nuestro autor, aunque obviamente no necesita presentación, y su capacidad de convocatoria queda aquí evidenciada porque yo nunca he visto este salón de actos tan lleno de amigos, de colegas, de admiradores y de compañeros de profesión y de vida, ¿no? Entonces, simplemente quiero decir que excusa su presencia también en esta mesa Jesús Espino, el subdirector de ACAL, pero está con un COVID a punto de terminar, pero todavía está ahí, entonces ha preferido no venir. Bueno, pues José Manuel Losada es catedrático de la Universidad Complutense, vicedecano de investigación de la Facultad de Filología, ha publicado 25 libros de crítica literaria en una decena de países, 200 artículos en revistas especializadas. Es el investigador principal de ACIS, el Grupo de Investigación de Mitocrítica, y de numerosos proyectos de investigación. Es fundador y editor de Amaltea, revista de mitocrítica, es presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica, y es asesor experto de diversas agencias de evaluación nacionales e internacionales. Su currículum está ahí, pero a mí lo que más me gustaría destacar de José Manuel es que es aglutinador de investigadores, es formador de formadores. Su grupo lo conforman profesores, investigadores de muchas disciplinas y de muchos departamentos, de muchas universidades, que muchos estáis aquí. Y eso es una cosa muy, muy rara, por lo menos en humanidades, ¿no? Entonces ahora, después de haber dicho esto, supongo que no se extrañarán de que yo le pidiera que fuera vicedecano de investigación. En cuanto decidí presentarme al decanato, el primer vicedecanato que sabía quién iba a ser la persona propuesta fue el de investigación. Así que agradezco muchísimo a José Manuel que fuera tan loco como yo al decirme que sí. Es un orgullo, ahora más que nunca, contar con una eminencia de la investigación humanística como el profesor Losada en el equipo de canal de la facultad. Y bueno, por decir alguna cuestión sobre lo que intuyo que hay detrás de este libro, antes de que pase Berta a hacer una presentación como Dios manda, con rigor, porque ella sí que ha leído el libro. Yo creo que muchos de nosotros, los que nos dedicamos a la literatura, en un momento u otro de nuestras carreras nos hemos visto tentadas y tentados a utilizar aproximaciones desde la mitocrítica en nuestros estudios. Y ahora, claro, al leer este libro, todos nos vamos a dar cuenta de que quizás hayamos errado en la metodología o en el aparato hermenéutico o en la epistemología utilizada.
¿Y por qué hemos errado? Pues porque no existía este libro, sencillamente. Porque, como dice su contraportada, y cito, la mitocrítica cultural aquí defendida sale al paso de confusiones del mito con otros conceptos anejos pero distintos, símbolo, tema, arquetipo, prototipo, héroe, y recusa su utilización servil por otras ciencias, antropología, sociología, política, psicoanálisis, pero lejos de ser ignoradas, estas disciplinas científicas y sus respectivas técnicas han sido puestas a contribución para comprender los diversos procesos de mitificación y desmitificación operados en nuestro tiempo, tanto sobre auténticos personajes míticos como sobre personajes históricos y literarios supuestamente mitológicos. Fin de cita, y ahí es nada. Creo que la publicación de este libro, como teoría omnicomprensiva del mito, es todo un acontecimiento en los estudios humanísticos en nuestro país, desde luego en nuestra facultad y en nuestra universidad, pero en nuestro país. Pero sin duda yo estoy convencida de que esta obra se traducirá a varios idiomas y José Manuel Losada se convertirá en el experto mundial, diría yo, en mitocrítica. Así que enhorabuena, José Manuel, es un orgullo, eres un orgullo para la facultad y yo diría que este libro es un poco el equivalente al canon occidental de Harold Bloom en mitocrítica. Bueno, pues sin más, doy la palabra a Berta Ares, investigadora cultural, que nos hará la presentación del libro, que ella sí lo ha leído. Qué nervios. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El hecho de que hoy esté yo aquí y no alguno o alguna de ustedes es que efectivamente yo he tenido el honor de leer el libro 2 veces, de cabo a rabo, el casi 1 millar de páginas. No solo lo he leído, sé que lo volveré a leer. Volveré a algunos puntos para meditar aspectos que considero importantes y también lo consultaré, porque es una obra de lectura, es una obra de reflexión y es una obra de consulta. A partir del libro Mitocrítica cultural, una definición del mito, el profesor José Manuel Losada recopila un conocimiento humanístico fruto de largos años de investigación y de una vida en el mito. Con enorme generosidad ha volcado en el libro un conocimiento exhaustivo del tema. No solo exhaustivo, también colectivo, porque es fruto de un contacto con miles de investigadores. Algunos están aquí presentes hoy. Es un trabajo que requiere incontables horas de entrega y dedicación, un itinerario académico intenso y extenso al frente de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, años de meditación e intercambio intelectual y una vida en el mito, como he dicho, de forma directa, a partir de la propia e individual vía de acceso. Al presentarlo en el marco de este congreso, no lo dice, pero nos está retando. El día de la sesión inaugural, al final de la conferencia en la que nos explicaba con todo lujo de detalles su dilatadísimo recorrido vital en el estudio del mito, alguien le preguntó, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que leer el libro. Hay que reflexionar sobre los temas que propone, hay que dialogar con él. Como buen vino, llevarlo a barrica. Darle 5, 8, 10, 15 años, los que ustedes gusten, y que quizá inaugure un nuevo congreso. Este libro es y será una importante referencia, un mojón necesario para el camino del saber. Ningún libro, al menos en la tradición del saber en la que yo me inscribo, ningún libro está cerrado. Mitocrítica cultural, una definición del mito, es pues una invitación a mantener viva y vigorosa la reflexión en torno al mito y en torno a la mitocrítica, o crítica cultural a partir del estudio del mito. Todos los que nos dedicamos a la investigación cultural, a la investigación en cualquiera de los ámbitos de las humanidades, sabemos, sobre todo con la experiencia de los años, que hay cantidad de callejones sin salida. El puro sofisma, la pura buena argumentación no construyen saber, solo ruido. También son muchas las trampas que provoca el autoengaño. Hablábamos al final de una de las intervenciones que se han mantenido aquí
¿no?, del ser guerrero que hay detrás de cada investigador o investigadora, ¿no?, de la lucha a la que tenemos que enfrentarnos cada día aquellos que nos dedicamos a la investigación cultural y humanística por dar con la palabra precisa, por dar con la interpretación correcta. Pero la lucha más dura es contra el autoengaño y sus muchos ropajes. Los prejuicios, la pereza, la inercia, la costumbre, evitar la confrontación o el delirio. Yo creo que el delirio es el peor. El libro que aquí presentamos facilita lidiar la batalla porque ofrece respuestas. Es un libro, además, bien parapetado de sólidos pilares y contrafuertes, es decir, tiene una metodología, tiene un sostén científico y tiene un aparato crítico rigurosísimos. Un rigor que además aporta la mochila de quien ha transitado muchos caminos y autopistas del saber y conoce las trampas, los callejones sin salida de los que hablábamos, los loops que no llevan a ninguna parte. El rigor también de quien se ha formado y ha formado en catedrales del saber, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Navarra y la Universidad Complutense de Madrid. El bagaje académico de Losada se hace evidente en la calidad y en la claridad de contenido y de redacción. Es un filólogo que escribe bien, y ya sé que no es un oxímoron, pero un filólogo que escribe bien necesariamente es escrupuloso en el léxico, con la gramática y la sintaxis. Si además recordamos su origen de Zamora, se pueden imaginar la riqueza de dichos y expresiones del acervo popular que ofrece. El objetivo del libro es el de fundamentar una mitocrítica cultural. Todo en este volumen es una meditación sobre el mito y un ejercicio de mitocrítica cultural. Y sobre todo una invitación para que cada uno de aquellos que trabajamos con este material también meditemos sobre él. Hay además una muy pertinente crítica cultural que lo acompaña, así como una historia de las ideas, especialmente desde la Ilustración, algo que considero que es completamente necesario. ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? Para mal y para bien. En esta parte, más que en ninguna otra, creo yo, se puede y debe disentir. Tal es el carácter dialógico de este libro, de naturaleza a veces apasionada. Hay, por tanto, un análisis del mundo contemporáneo que toma en consideración el fenómeno de la globalización, por ejemplo, la doxa del relativismo o la lógica de la inmanencia. Un estudio de la imaginación no puede excluir el estudio de las ideas, ni tampoco el estudio del juicio. Es un libro excelentemente planteado, estructurado y argumentado. Las referencias filosóficas, literarias, artísticas y cinematográficas son abundantísimas, 1750. Eso lo convierte en una herramienta fundamental de consulta de referencias de lo que es el mito, de lo que no es el mito y de otros tipos de correlatos del imaginario, y lo hace con abundantísimos ejemplos, como pueden ver en los 4 índices que tiene el libro: índice mitológico, índice de obras, índice analítico e índice onomástico. Por tanto, también en la completísima bibliografía, que es casi inconmensurable en el mejor sentido de la palabra. Estoy convencida por ello de que puede ser un libro de referencia, casi como un diccionario enciclopédico, dinámico y crítico, y como tal no está sujeto o anclado a un único saber específico. Precisamente por ello, también permite el acercamiento en diferentes niveles. El experto o experta que quiere consultar una referencia, el investigador o investigadora que necesita ayuda en un aspecto concreto para su disciplina, o simplemente la persona curiosa o la persona culta. Esto es posible porque es accesible y claro, lo cual no es habitual, como tampoco lo está en la mitocrítica cultural. Hablamos de rigor, pero no tiene por qué chocar con la pasión o con la emoción. Como él mismo me explicaba hace unos días en una entrevista que mantuvimos,
El modo de imaginar, el modo de razonar del mito es muy distinto del matemático. Una de las principales funciones del mito es emocionar la vida, llenarla de sentido. Me decía, el mito es una auténtica forma de vida y de pensamiento y sobre todo es un modo de acercamiento a los demás. El mito, por tanto, nos abre al otro, nos abre a la trascendencia. Aquí viene, sin lugar a dudas, una de sus principales aportaciones a su definición del mito. Voy a citar una frase que tomo de su libro. El mito solo es mito a condición de incluir la trascendencia absoluta y sagrada tanto en la dimensión del personaje como en sus coordenadas espaciotemporales dentro del universo ficcional. Compréndase que esa trascendencia no tiene que estar en quien realiza el estudio o el análisis del mito o de su recepción, pero sí en el mito y, por tanto, debe abordarse de esta manera, según el profesor Losada. Esta es, creo yo, una de las piedras de toque de su trabajo. Hace unos días, un escritor español decía algo así como que si fuéramos felices, siempre no existirían las novelas. Yo añadiría que si fuéramos inmortales, como los dioses, quizá no estaríamos sometidos a esa trascendencia que, queramos o no, está ligada al conocimiento de nuestra finitud. Por tanto, y para terminar, y como periodista también que soy, no solo le doy la palabra ya al profesor Losada, sino que además le invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Profesor Losada, si fuéramos inmortales, infinitos, ¿existiría el mito? Muchas gracias. Gracias, Berta. Tiene la palabra el profesor José Manuel Losada. No. Estoy absolutamente apabullado. Creo que es un término coloquial, el único que puede reflejar lo que yo ahora siento de agradecimiento a todos ustedes por venir aquí. Podían estar en casa, en la calle, haciendo cosas muy interesantes, más interesantes quizá, y han venido aquí a escuchar lo que yo pueda decirles. Estoy agradecido, como pocas personas, a Isabel Durán Jiménez Rico, a la decana de nuestra facultad, que ha sido vicerrectora de estudiantes y que ha vivido toda su vida para la universidad. Muchísimas gracias por esas palabras que, bueno, pues me han dejado absolutamente anonadado. Muchísimas gracias, Isabel, por decir tantas mentiras. Muchísimas gracias doy también a Berta, que ha tenido esa paciencia que creo que yo solamente he tenido, que es leer el libro. Yo lo he leído y releído muchas veces, he sido muy testarudo, he exigido 4 revisiones galeradas, como llamamos a esto en el argot. Las galeradas, viene de las pruebas de imprenta, en la que uno dice, si no voy a añadir nada más, bueno, pero voy a corregir errores que se me han pasado, errores que ha cometido la imprenta al pasar de un programa a otro. Bueno, pues este año me lo he leído ya, yo creo que han sido 7 veces, desde que empecé a decir se acabó. No escribo una palabra más. Muchísimas gracias, Berta, porque además lo has entendido como pocas personas pueden entenderlo. Has visto todo el trasfondo filosófico, humano y cultural que hay detrás de estas palabras. Muchísimas gracias, Berta. En descargo de mi conciencia, declaro que la iniciativa de celebrar esta presentación del volumen Mitocrítica Cultural, una definición del mito, no es solo mía. Hace ahora exactamente un año, por teléfono, el subdirector de Ediciones ACAL, Jesús Espino,
que está saliendo del COVID y ha considerado prudente no venir, me prometió que si todo iba bien, el libro entraría en maquetación en mayo, pasaría a la imprenta en septiembre y sería publicado en octubre para su puesta de largo con motivo de este congreso. El libro llegó ayer por la noche, a las 7 de la tarde. Yo creo que han jugado con mi paciencia. Yo creo que también ha sido una especie de venganza de la editorial por tantas galeradas. Yo creo que sí. Contra viento y marea, la promesa se ha convertido en realidad, por lo tanto, la responsabilidad, buena o mala, no es solo mía. También me han dicho, para aumentar esta impaciencia, que el libro no está en venta hasta el 7 de noviembre. Ayer trajeron 100 ejemplares y dicen que no hay más hasta el 7 de noviembre, cuando lo tendrán todas las librerías de España y América. Dediqué la conferencia del martes aquí a contar cuentos. Tracé un itinerario académico biográfico recorrido hasta alcanzar una metodología, una hermenéutica del mito y una epistemología de la disciplina que lo estudia. Este libro condensa, sin apenas referencias a mi vida, a diferencia del martes, la reflexión en torno al mito. Para quienes no pudieron asistir el martes o no lo pudieron ver en las redes o en YouTube, resumiré de modo esquemático los puntos esenciales del cuadro trazado entonces. Como marco vivencial, un recorrido sinuoso, cuando menos. Zamora, Valladolid, París, Pamplona, Madrid, Boston, Montreal, Madrid, Oxford, Madrid. Una serie de contrariedades, lo diré. Yo soy muy directo. Lo siento, eso me ha granjeado muchas cosas buenas. La maldita endogamia ha sido una de las grandes contrariedades, que sin pensarlo, tanto bien me ha hecho, tanto bien, más incluso que el accidente grave y las operaciones de estómago. Miles y miles de horas para esculpir las ideas que bullían al rebufo de 125 seminarios mensuales. Se dice pronto. 125 seminarios mensuales. Como marco de todo esto, el mito. Solo el mito. A primera vista puede antojarse paradójico dedicar tanto esfuerzo al estudio de un tipo de relato nacido, o al menos registrado, hace millares de años. Ahora que nadie cree en los mitos, ahora que nadie estudia esas historias, ahora que el tiempo lo ocupan las distracciones, las diversiones, por supuesto, el sufrimiento, el descanso, en un mundo ajeno a cualquier interferencia divina. Paradójico hasta cierto punto. Ciertamente hoy se leen menos historias antiguas, el Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, Antígona, el Antiguo Testamento, el Kalevala, el cuento del Grial, Fausto, Frankenstein, Drácula. Ninguno de estos figura entre los libros más vendidos de los últimos 10 años. Pero nos sorprenderíamos al constatar
como muchas de las grandes novelas, películas, series de ficción, obras de arte, gracias a todos los compañeros de la Facultad de Bellas Artes que están aquí esta tarde, todas ellas, las más vendidas, las más leídas y admiradas, resultan del bricolaje de elementos míticos. Estructurados con destreza, representan un mundo mucho más fascinante y enriquecedor que el estrecho marco en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana. La presentación de un libro de ficción difiere de la presentación de un libro de no ficción en que aquella es alérgica a un resumen. Lo bueno de una presentación de un libro de historia, religión, filosofía, etcétera, es que permite hacer una pequeña sinopsis. Las 180 páginas de la introducción desarrollan los elementos fundantes de mi concepción del mito y la mitocrítica cultural. Y ahora voy a hacer una petitio benevolentie, porque voy a repetir aproximadamente 5 minutos de lo que dije exactamente, o casi lo he modificado un poco el pasado martes. La reflexión académica, como recalqué entonces, ha sido exigente y arriesgada, pues ha requerido penetrar en los entresijos de los mitos para indagar las dificultades experimentadas por estudiantes e investigadores. ¿Por qué no separan, me preguntaba una y otra vez, los auténticos de los falsos? El mineral de la ganga. El mito de Don Quijote, Wilhelm Meister, Madame Bovary, Raskolnikov, Gregorio Samsa, Álvaro de Campos. El mito de Alejandro Magno, del Cid, de Napoleón, Hitler, Stalin, el Che, Marilyn Monroe, el Aston Martin de James Bond, el mito del nazismo, del comunismo, del Prozac o la Viagra, por limitarme a ejemplos sacados de la literatura, de la historia, de la política, de la medicina. ¿Cuáles son las razones, me he preguntado sin cesar durante tantos años, de esta inflación mitológica? Ignorancia o indigencia semántica. Quizá un apurado comentador de prensa, radio o televisión, acuciado por la búsqueda de términos impactantes a lo largo de una entrevista, que tiene siempre un terreno, un tiempo muy acotado, pueda confundir el mito con la mentira. El error viene de antiguo, nada menos que de Platón. Pero la precariedad lingüística de científicos, comentadores o simples usuarios de redes sociales no cuadra con los errores de bulto cometidos por insignes lingüistas y críticos literarios. Dejando a un lado las frivolidades del sensacionalismo periodístico de masas, en nuestro terreno literario, una legión de ensayos explota la terminología mitológica con fines espurios. Los mitos de la deformación burguesa, de la opresión de la mujer, de la pasión reprimida, de las diferencias postizas. Por limitarme a algunos ejemplos ya antiguos, a mediados del siglo XX, por ejemplo, de Barthes o de Simone de Beauvoir, o más tarde de Sontag o Haraway. Estos ejemplos bastan para percatarse de la artificiosa hinchazón del vocablo mito, resultado de una infección que atora la fluidez e impide la claridad necesarias para la deliberación universitaria. En mi intento por sistematizar esta dificultad, he podido distinguir 3 causas. En primer lugar,
Creo que algunos entre los grandes críticos, tentados por un prurito de originalidad, se han empeñado en buscar y encontrar a cualquier precio mitos donde no los hay, o cotufas en el Golfo, como diría socarronamente Sancho. También he constatado hasta qué punto los críticos se sienten maniatados por una serie de factores configuradores de nuestra sociedad contemporánea. Los tienen aquí atrás: el fenómeno de la globalización, la lógica de la inmanencia, la doxa del relativismo. No digo que sean buenos o malos, quiero decir que condicionan enormemente nuestra manera de pensar, nuestra manera incluso de investigar, y considero que es bueno tenerlos en cuenta para juzgar con objetividad cuando se ejerce el ejercicio académico. Estos tres factores han operado a modo de anteojeras que impiden detectar el mito, distinguirlo de sublimaciones, de deformaciones, de enfermedades y complejos, según los casos que habrá que estudiar, por supuesto, pero no como mito. En fin, creo que otros se dejan llevar por el espejismo del término. Mito envía a la majestad de los dioses, a la sabiduría de los antiguos, a la severidad de la religión. Por un procedimiento similar al de la magia simpática, quien utiliza la palabra mito cree elevarse entre sus colegas. Ya sabemos que el lenguaje siempre ha sido un dispositivo para marcar sesgadamente una diferencia social. La consideración de estos tres factores me ha llevado como de la mano al estudio de los procesos de mitificación y desmitificación, tanto en la literatura como en la política o en la historia. Cómo un mito es desmitificado, cómo un personaje es mitificado. Me limitaré, por ejemplo, a la historia. He podido trazar los diversos procesos de pseudo-mitificación, del personaje histórico, básicamente puntuado por la difuminación de los testimonios históricos. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, un personaje, un gran jugador de fútbol, un gran boxeador, a quien el manager le impide ir a tal o cual restaurante porque lo que quieren es que se distancie de la sociedad, que no toque a sus admiradores? Están creando en el imaginario social una figura particularmente sublimada, que luego otros denominarán mito. La adopción, decía, de esos gestos identificadores, recordémonos a Audrey Hepburn con su pipa fumando, o Humphrey Bogart, por supuesto, la consiguiente suscitación del deseo, el aumento de la distancia física o cronológica. La noche del 9 de agosto de 2012, por poner un ejemplo, tras ganar en Londres su 7º título olímpico consecutivo, Usain Bolt decía: "Now I am a legend", ahora soy leyenda. El deportista era consciente de que estaba generando lo que la prensa denominó inmediatamente un mito, un pseudomito. Ajena al populismo y al sensacionalismo, mal que le pese, la crítica universitaria tiene la encomienda de clarificar el panorama, de llamar al pan pan y al vino vino. A la vuelta de los años, el resultado ha sido sorprendente. Ha permitido comprender mucho mejor los mitos desde nuestra sociedad actual y nuestra sociedad actual desde los mitos. También me ha permitido comprenderme mejor a mí mismo. De tal modo que la consideración de estos tres factores y los resultantes procesos mitificadores ha resultado muy positiva. Por un lado, ha liberado la disciplina de malos hábitos que entorpecen un desarrollo sostenido. Por otro,
ha abierto la puerta a nuevos acercamientos comprometidos con los relatos míticos de antes y de ahora. Pienso que desembarazada de la rémora que la maniataba, el desencantamiento del mundo, y propulsada con viento seguro, la mitocrítica cultural contribuye a la comprensión del mito. Todo lo cual exige estudiarlo en sí y dentro de sí, no como instrumento al servicio de otras disciplinas. Pondré un símil que refleje de algún modo mi pensamiento. Imaginémonos en una lonja, en un mercado de abastos o, prefiero, de peces junto a un muelle en una ciudad costera. Por supuesto, todas las maneras de enfocar a los peces son legales, son adecuadas si se quiere. ¿Cómo consideraría un pez un sociólogo en esta lonja? ¿O los peces? Se pararía a pensar más bien en los puestos de los pescadores, en la gente, en el bullicio, así lo hace un sociólogo. Perfecto. ¿Cómo lo estudiaría un antropólogo? Lo vería como intercambio mercantil, por ejemplo, como alimento, se fijaría en los compradores. ¿Cómo lo vería un simbólogo, alguien que estudia los símbolos? Diría, el pez es un símbolo de vida, es un símbolo de muerte, es símbolo del apostolado cristiano, lo que quieran. ¿Cómo lo analizaría un psicoanalista? Lo pondría sobre el diván al pobre pez y diría, bueno, pues este es el pez, un espectáculo, si quieren, para curiosos, o haría un auténtico estudio, yo no sé si de las entrañas o de lo que el pobre pez estuviera pensando en ese momento. El que se dedique a la que se dedique a la mitocrítica cultural no puede considerar el pez en el mercado de abastos, en la lonja. Tiene que lanzarse al agua. Es mucho más arriesgado, mucho más peligroso, pero mucho más real. El pez donde vive. Es como yo lo he entendido. Estudiar el mito dentro del mito, viviendo el mito. En sus épocas precedentes, a mí me ha encantado siempre el estudio de las fuentes, pero dejando luego la erudición a un lado y entrando, me han enseñado mucho mis grandes maestros, alguno está aquí hoy, Javier, muchísimas gracias, para especular, pero una especulación enriquecedora, armada de los elementos que puedan proporcionarnos tantas ciencias y sobre todo sin dejar de vista el mito. Dos palabras sobre la trascendencia mítica. He dedicado en la introducción muchas páginas a estudiar los distintos tipos de trascendencia. Para mí es una noción medular. Lo ha dicho Berta, muchísimas gracias, de la mitocrítica cultural. Como su nombre indica, traduce un salto, más allá de. Scando significa saltar, trans, más allá de, transcando, transcandere, trascendencia. Por encima de un mundo similar al nuestro. Es sobrenatural. Además, es luminosa. Resulta de una intimación de personajes divinos hacia nosotros o hacia otros personajes, prefiero decirlo así. Y de esos personajes humanos a los personajes divinos. El mito solo se da cuando dos mundos impactan, dos mundos diferentes, no dos mundos iguales al nuestro. Es decir, nosotros estamos en este mundo, ¿de acuerdo? Imaginémonos otro mundo. Madame Bovary, Don Quijote. No el Quijote de sus fantasías, sino el de Aldonza Lorenzo. Oliver Twist. Ese mundo
secundario es semejante al nuestro. Por supuesto. Muy bien. Pero ahí no hay mito. Ahora sí, imaginémonos otro mundo por encima de ese en el que hay personajes heterogéneamente distintos, de modo biofísico. Es decir, que no se rigen por las leyes de un mundo similar al nuestro. Es decir, personajes, genios, dioses, ángeles, demonios, me da igual, monstruos, que no se rigen por las leyes de este mundo, sino por otras distintas. Hay dos mundos en esta ficción. Evidentemente dedico muchas páginas a decir que no hay nada más canalla que confundir la ficción con la mentira. Bueno, pues el mito solo se da cuando un personaje de aquel mundo interactúa con un personaje del otro mundo similar al nuestro. O un personaje de ese mundo similar al nuestro con un personaje del otro mundo. Es decir, cuando dos personajes heterogéneamente distintos por su naturaleza impactan. Entonces se da lo que he denominado el latigazo del mito. El mito que nos permite vivir durante unos segundos, unas horas quizá, algo sensacional que no imaginamos. No podemos, evidentemente, vivirlo durante toda la obra, durante toda la ficción, durante toda la película. ¿Por qué? Pues porque, como decía Eliot, la humanidad solamente cannot bear much reality, no puede soportar tanta realidad. Es decir, necesitamos que esos instantes sean breves. Si fueran continuos, nos cansaríamos. Decía Berta al principio, ¿qué pasaría si fuéramos inmortales? Yo pienso que lo que haríamos sería inventar la mortalidad. Bien, este ensayo ha exigido un desarrollo por contraposición con otros tipos de trascendencia que he denominado correlatos próximos del imaginario mitológico. Correlatos próximos del imaginario mitológico. Me doy cuenta de que es complejo resumir en unos minutos una reflexión que me ha llevado años y años. He llenado papeleras y papeleras y papeleras. Pueden creerme, he gastado resmas de papel sin cesar. Tantas veces he tenido que tirar cientos de páginas a la papelera para reescribir y reescribir y reescribir. Resulta que pienso que uno de los grandes problemas resultantes de esa confusión de los factores o de esas anteojeras, es decir, lo que he dicho antes a propósito de la globalización, de la inmanencia y del relativismo, es que han llevado a la confusión y muchos investigadores, muchos compañeros míos, yo mismo, anteriormente, por ejemplo, en un libro que luego fue premiado, desconfiemos de los premios, pues se confunden. El esoterismo, la fantasía, la ciencia ficción. Por supuesto que en ellos hay una trascendencia, por supuesto. Una trascendencia que yo he denominado impersonal, flexible o plástica y luego negada. Es decir, la del esoterismo, en esa trascendencia no hay una interacción personal. En la fantasía, la trascendencia siempre es plástica. Estoy intentando sintetizar algo a lo que le dedico más de 20 páginas.
Imagínense esos, voy a poner un ejemplo, aquí está Caperucita Roja, ¿verdad? Con el lobo. Pulgarcito, las botas, el gigante de las botas, ¿verdad? El gato con botas. Esas botas que se las pone el gigante, salta por encima de las colinas y luego, cansado, se echa a dormir. En un sitio justamente de encima de Pulgarcito. Sale de su recóndito agujero, se pone las botas y sale él corriendo. Evidentemente, eso es lo que yo denomino la trascendencia fantástica, flexible, plástica. Nadie dice, bueno, pues unas botas que valen para un gigante valen para Pulgarcito, ¿no? Y así sucesivamente. La trascendencia de la ciencia ficción siempre al final negada, por supuesto, porque si no, no sería ciencia ficción. Todos ellos presentan un heteromorfismo sin parangón en el universo primario. Bueno, pues el estudio de estos correlatos ha respondido a una necesidad heurística. Solo al final de la introducción me he permitido aportar una definición del mito. La tienen aquí, lo siento. He querido una y otra vez darla en una sola frase. Relato funcional, simbólico y temático de acontecimientos extraordinarios con referente trascendente, sobrenatural, sagrado, carentes en principio de testimonio histórico y remitentes a una cosmogonía o una escatología individuales o colectivas, pero siempre absolutas. Aparece en la contraportada del libro. Es una definición a la que he dedicado días y días y días, y luego, durante 2 o 3 semanas, la reduje en varias líneas porque vi que se podría condensar todavía un poco más. Dicho de otro modo, es el relato de un impacto extraordinario de 2 personajes, uno de los cuales es ajeno a un mundo semejante al nuestro. Entonces estalla el latigazo emocional del mito. Esta tesis definitoria se encarna en un tiempo y espacio y sobre todo una existencia que lo experimenta. El mito no es un constructo mental ajeno a las vicisitudes sociales, políticas y económicas de una cultura. Lleva marcada en su piel la huella de cada individuo y sociedad. El mito anima una conciencia ilusionada por la libertad. De igual modo que no puede desembarazarse por completo de una forma y un contenido heredados, tampoco puede dejar de soñar con nuevas formas y contenidos, promesas de una liberación imposible, pero siempre anhelada. Tras la definición, los 9 capítulos que la desarrollan. El mito como relato, su función referencial, su carácter simbólico, el personaje mítico, el acontecimiento extraordinario, mito e historia, la estructura y los tiempos del mito, cosmogonía y escatología. Acabo de resumir 15 años en 500 páginas en una frase. Cualquier exposición aquí ahora de los capítulos sería pesada. No tengan temor, no la haré. Lo que hago en el libro es aplicar en cada capítulo la reflexión teórica de la introducción. Además, cada capítulo viene precedido por una introducción sobre los términos imagen, símbolo, arquetipo, etc. Ya lo ha dicho mi querida Berta. Y una serie de precisiones sobre su pertinencia en el estudio de los mitos. También aparece salteado cada capítulo por numerosos ejemplos de mitos antiguos, medievales y modernos, que vienen a corroborar la teoría y metodología del conjunto sobre el mito. Uno de los grandes alicientes del libro, me parece, es su marcado talante actual. Por supuesto, abundan las citas de Gilgamesh. Muchas gracias a todos los que me han ayudado. He pedido ayuda a los grandes especialistas de cada materia. Homero, Hesíodo,
Virgilio, Ovidio, los Kalevala, los Mabinogion, las Edas, la saga de los Volsungos, el Tristán de Isolda de Godofredo de Estrasburgo, Dante, Camões, Shakespeare, Tirso, Shelley, Hugo, Wagner, Stoker, pero no menos del Ulises de Joyce, los procesos de desmitificación. La tierra baldía de Eliot, No habrá guerra de Troya de Giraudoux, el doctor Fausto de Mann, Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturia, La Medea de Christa Wolf, el Don Juan de Torrente Ballester, El Iris salvaje de Louis Gluck, La Penelopía de Margaret Atwood, etc. El volumen recalca la presencia de los mitos y su proceso de desmitificación en la literatura moderna y contemporánea. Como se echa de ver, el libro resulta extenso en el tiempo y en el espacio, pero limitado. Lo hemos visto estos días aquí. Yo he tenido la alegría de ver cómo muchas personas venían al Congreso, han venido personas de 23 países y nos traían evidentemente mitos de la India, de Japón, de Hawái, de África, de muchos países de África, de muchos países de América. La conferencia de Luis Alberto a este respecto ha sido espectacular. La importancia de estudiar otras mitologías. Y alguien se preguntará, ¿por qué no las has abordado? Las tradiciones hindúes, chinas, japonesas. A la hora de circunscribir, y esto ya lo dije el martes, es la otra repetición, a la hora de circunscribir algo, siempre vuelvo a mi abuela paterna, Amparo. Me acuerdo perfectamente cuando, de pequeños, en los años 70, invitaba a sus nietos, a los niños unos miércoles, a las niñas otros miércoles, éramos muchos. Y después de darnos el potaje de vigilia, maravilloso, nunca lo olvidaré, bueno, pues nos lo habías ofrecido ese suculento, y yo, un poco a la manera de Oliver Twist, pero glotón, yo era glotón. Entonces, siempre avanzaba el plato y pedía más. Y mi abuela, con aquella ternura cargada de energía, imprecisas. Y he preferido, salvo muy contadas excepciones, limitarme a la cultura occidental. Yo aquí doy prolegómenos, pistas. Las presentaciones permiten resumir y desvelar, les decía al principio, pero no aburrir. Ya voy acabando, por lo tanto. Daré solamente 2 notas sobre la metodología, sobre la cultura que califica la disciplina. En primer lugar, sobre la metodología, yo pienso que cada investigador debe adoptar una única definición del mito. Es lo que yo pienso. Por supuesto, yo aquí no estoy haciendo más que ofrecer una definición del mito. Yo no digo la definición del mito. Yo no tengo, creo que nadie lo tiene, el don de la infalibilidad. Pienso, evidentemente, que se pueden defender todas las teorías que cada uno quiera, a cambio de demostrarlas. Lo que no está permitido es ir cambiando la teoría en función de cada texto, ir cambiando la definición en función de cada mito, para que cuadre. Porque eso es jugar con cartas marcadas. En la universidad, no, por favor. Segunda, la investigación se beneficiará de contrastar los mitos a la luz de los factores configuradores de la sociedad, de los procesos de mitificación y desmitificación, de los correlatos próximos del imaginario, decía. Y solamente 2 indicaciones sobre la cultura. La mitocrítica es cultural porque remite a las raíces de nuestra cultura, al tiempo que cuestiona sus valores en su decurso multisecular. Por eso el volumen ofrece, me parece, una propedéutica para comprender a través del mito nuestra cultura occidental, nuestra cultura actual,
Lo que sí espero algún día es ver cómo se aplica a otras culturas y cómo esas aplicaciones mejoran la definición, encuentran los errores, porque si no hay mejora, no hay universidad. En segundo lugar, la aceptación incuestionable del carácter mistérico de la naturaleza y la cultura humanas. Esta disciplina se presenta como una empresa de gran calado. La mujer y el hombre que no acepte el misterio está impedido para la auténtica ciencia. Peor aún, no podrá desarrollarse ni como mujer cabal ni como hombre cabal. Tenemos por delante una fascinante tarea humanista. No he tenido reparo en dedicar 6 páginas a los agradecimientos. Lo dije el martes y lo repito hoy. Compañeros leales y desinteresados nunca me han faltado. Sin ellos, cada una de las empresas, el grupo de investigación, los proyectos, lo ha dicho todo mejor que yo pueda decirlo Isabel Durán, hubieran sido un monumento al ridículo. Gracias a ellos, hasta las más imponentes tareas se han vuelto gratas y hacederas. Unos agradecimientos van a las instituciones y entidades que han financiado los proyectos, pues más de medio millón de euros. Otros a cuantos compañeros colaboraron en esas empresas intelectuales, así como a quienes me recibieron en sus universidades para pronunciar conferencias y seminarios fueron pues, el circuito de pruebas de los mitos, de la metodología. Finalmente, menciono de modo particular a cuantos han aportado, junto a su perenne amistad, una ayuda insustituible en forma de reflexión, diálogo, revisión y corrección. Siento auténtico deseo de nombrarlos. No lo haré. Ellos saben de mi gratitud sincera. Cimentaré a mis seres más queridos, Carmela, mis padres Agustín, María del Carmen, mis hermanos en Valladolid y Gerona. Más que nadie han sabido aguantar con más paciencia que un santo a uno que solo sabía contar cuentos. A ellos va mi agradecimiento, similar al que ahora dirijo a ustedes por acompañarme esta tarde. Muchísimas gracias. Pégalo. Gracias, José Manuel. Una anécdota familiar, ya que José Manuel ha hecho entrañables alusiones a su familia. En mi familia, que somos muchos hermanos, utilizamos la palabra mítico de una manera bastante poco ortodoxa. Algo que te gusta mucho es mítico. Una comida mítica, una película mítica, una fiesta mítica. Bueno, pues yo creo que esta presentación del libro ha sido una presentación mítica, según la interpretación Durán. Y bueno, pues José Manuel tenía mucho interés en por supuesto, responder a las preguntas que tengan ustedes, así que se abre un poco el turno de preguntas, ¿no? Sí, vale. Bienvenidos al río. Me permito. Sí, me permito hacer la primera. Me gustaría saber qué mito ha hecho de ti el mito crítico que eres. ¿O qué mitos? Seguiré siendo directo,
aunque evidentemente esto se prestaría a muchas circunlocuciones. Siento auténtica devoción por una serie de mitos femeninos, Antígona entre ellos. Creo que es la única que da voz a los muertos en el mundo de los vivos, por encima de las convenciones sociales, que prefiere la ley de los eternos, como ella dice, sobre la ley de los mortales. Una mujer que sabe exactamente quién es. Es una mujer que ama a su hermano, que nada puede sustituir. Y cuando ya se ha perdido todo, lo único que le queda es el recuerdo de su hermano, y nadie se lo podrá quitar. Entre otros mitos, yo diría el Don Juan quizá, el ángel caído, ya hablé de él el martes. El Don Juan me ha revelado sobre todo una cosa. Por supuesto, hay muchas desmitificaciones y me encanta estudiar las obras de teatro, de literatura o novelas en las que Don Juan no aparece, no tiene ningún trato con ningún personaje del otro mundo. Me parece estupendo. Y además me ha enseñado muchísimo. Pero se suele decir que Don Juan es un mito porque es el seductor inveterado. Es aquel que basta que mire a una doncella y la doncella queda prendada. Eso lo tenemos en nuestro imaginario, por supuesto. Bueno, pues no. Don Juan no es mítico por esa seducción inveterada. No. Don Juan es mítico por su relación con el más allá. En este caso, con la divinidad cristiana. La mayoría de mis estudios han sido sobre divinidades no cristianas. Pero cuando entra en el Campo Santo, se encuentra a la estatua del comendador y Catalinón le dice: maestro, mirad, el monumento del comendador al que matasteis. Estoy utilizando la versión atribuida a Tirso de Molina, aunque es mucho más conocida quizá hoy la de Zorrilla. Y dice: deja que me acerque. Y dice: ¿qué? Buen viejo, barbas de piedra. Le mesa la barba. Y seguidamente no pasa nada, ahí no pasa nada, todavía no hay mito, no hay nada. Es una acción, es una preciosa imagen por la noche nocturna, muy romántica, por supuesto. Zorrilla lo ha descubierto. Y le dice: os invito a cenar. Todavía no hay mito, nada. Hasta que la estatua toma vida, deja esa solidez y dice: sí, iré a cenar. Es más, le dice después: dame la mano, como prueba de que vendrás tú a cenar luego. Más tarde se lo dice. Es decir, yo creo que con este ejemplo se entiende mejor. Es un personaje de un mundo secundario, pero que no se rige por las leyes de este mundo en el que nosotros vivimos. Creo que así se ha entendido mejor. A mí me ha enseñado muchísimo el Don Juan o el espectro de Hamlet en la torre, después de hablar con Bernardo, en todo esto, ¿verdad? O el cumplimiento de las profecías de las brujas de Macbeth. Estoy intentando poner ejemplos quizá más conocidos porque nos detallan con más cercanía lo que para mí han sido los mitos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta o comentario? ¿Comentario? Sí. Bueno, José Manuel, como iba a decir investigador, pero no llego a eso, participante del Congreso. Felicidades por el libro, que yo no he tenido ocasión de leer, pero ya sabes que lo he pedido a la editorial, me lo van a mandar y lo leeré con paciencia.
Y sobre todo, pues agradecerte verdaderamente la definición de técnica, metodológica, de términos en la investigación mitológica. Pienso que es fundamental, porque no se trata de un concepto confuso si hacemos una encuesta en la Puerta del Sol, ¿no? Bueno, estamos participando en el Congreso y aunque todo es enriquecedor y todos los participantes, excelentes personas, pues vemos que de una mesa a otra y de un ponente a otro el concepto está variando, ¿no? Entonces, pues para una investigación científica eso se tiene que asentar, ¿no? Y en ese sentido, pues felicidades rotundas. Y con una pequeña nota discordante, pues yo creo que tengo otra definición de mito. Creo que para que el mito funcione no es necesario el otro mundo, por decirlo de alguna manera, para que lo comprendamos rápido. Odín, cuando se disfraza de wanderer, del errante, no deja de ser Dios por ir de pordiosero, ¿no? En muchas historias los pordioseros son Odín también, solo hay que saber reconocer que van tuertos, ¿no? Y nada más. Que mañana expongo yo, espero que estén todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Por supuesto que hay miles de definiciones de los mitos e incluso, yo diría, incluso en la vida no me causa ningún problema cuando alguien utiliza la palabra mito como quiera. O sea, es que lo digo en serio. A mí, es más, me gusta cuando no lo utilizan como yo. O sea, ya está. Pero la ciencia literaria nos ayuda a saber dónde está el actante, dónde está el actor, dónde está el lector. Que Odín, como pordiosero, se disfrace y nadie lo vea, no significa que no sea un mito. Es más, coincido plenamente contigo. Lo sabe el lector, lo sabe el imaginario del lector. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Está ahí, activo y modifica la imaginación del lector. Había aquí una pregunta, ¿no? Vaya. ¿Podría desarrollar el concepto del mito dentro del mito en la interpretación, si es realmente interpretar el texto, es decir, interpretar el mito que se está leyendo en ese texto sin tender a arquetipos o a otro tipo de interpretaciones o otro tipo de fuentes? ¿Podría desarrollar un poco más esa definición tan interesante de investigar sobre el mito dentro del mito? Si es solo el personaje en concreto o... Gracias. Gracias, Maya. Vamos a ver, lo que he querido decir con esta expresión es que para mí, esto puede parecer un fundamentalismo, el texto es sagrado. No el texto que se escribió en el año 2000 antes de Cristo o en el año 2022 después de Cristo, me da igual. Quiero decir con ello que, ante todo, quiero respetar el texto que me dan, aunque sea un texto extremadamente irreverente, subversivo, me da igual. Estoy haciendo ciencia. Entonces, lo importante es saber respetar el texto. Eso es una de las garantías de lo que vendrá después, podrá estar cimentado, por utilizar una imagen que tenemos todos en la mente, sobre roca o sobre arena. Entonces, la cimentación sobre el texto es segura. El texto, evidentemente, puede ser una película, puede ser un bloque de mármol o puede ser una instalación. A eso me refería. Y luego, sobre investigarlo desde dentro del mito, quiero decir con ello, desde dentro de una óptica que no lo desnaturaliza. Es decir, que estamos utilizando el mito no para extraer cosas que no están en él. Podemos encontrarlas, pero si las extraemos tienen que estar en ese o en aquel mito, en ese o en aquel texto,
porque si no, estamos, decía antes, jugando con cartas marcadas. No podemos poner algo en el texto para sacarlo del texto. No podemos ir con prejuicios personales. Tenemos que intentar ser lo más objetivos que podamos. El texto nos puede. Ya sé que hay muchas teorías y son preciosas y muchas veces las tenemos que enseñar y me parece estupendo. La muerte del personaje, la muerte del lector, la muerte del escritor, todo lo que quiera, por supuesto. Claro que sí. Pero lo que yo me pido a mí mismo es encontrar en el texto, en la película que estoy viendo, en la obra, en el tesoro del Nibelungo, lo que quiero es extraer lo que me da, independientemente de lo que yo sea, porque primero está el texto y yo me voy a enriquecer de él. No voy a ponerle algo para sacarle algo y decir que eso está ahí. No. Quiero ser objetivo, quiero ser metodológicamente objetivo, quiero interpretarlo desde él. No sé si me he explicado mejor. Gracias. Profesor Lozada, como no hablo muy bien castellano, me voy a exprimir en francés. Lo siento por los demás. En 1938, Charles Maurent, dans l'œuvre La psychologie des métaphores obsédantes au mythe personnel, que vous connaissez bien d'ailleurs, constata la présence dans plusieurs textes de Mallarmé un réseau de métaphores obsédantes et en 1954, à propos de Racine, il formula l'hypothèse d'un mythe personnel propre à chaque écrivain. Dans ce contexte, quel est votre mythe personnel, cher ami y profesor? Muchísimas gracias, Alberto Filipe. Podía haberlo dicho en portugués, porque aquí hay muchas gentes, hay varios de Portugal. Pero bueno, no voy a repetir lo que dije antes sobre mi mito preferido, pero puesto que ha aparecido en su pregunta un adjetivo importantísimo, voy a ver qué puedo sacar de él. ¿Cuál es mi mito más obsesivo? ¿Cuál es la obsesión? Bueno, la obsesión, principalmente la mía, es ayudar a mis compañeros, vivir como uno más, prácticamente, por utilizar una manera como hoy se utiliza el término, prácticamente hacer de cada compañero un mito, por decirlo en la expresión habitual. Yo creo que eso dignifica mucho a los compañeros. Hacer de la universidad un mito, hacer del servicio a los demás un mito. A mí personalmente eso me apasiona, aunque eso suponga escribir un artículo menos, un libro menos, o el último libro de fondo lo escribí en el 2014 en París. Bueno, pues yo creo que eso es importantísimo. Tratar a los demás como si fueran lo mejor del mundo, como si fueran un mito. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Así que enhorabuena, José Manuel, por este librón, si es que esa palabra existe, por este pedazo libro, y gracias a todos ustedes por estar aquí. De nuevo, bienvenidos a esta que es su casa. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Que salgan por ahí. Perdón, lo puedo decir si quieres. Pídelo, si quieres. Perdónenme, ahora quienes quieran, por supuesto, pueden ir a tomar un cóctel en el que podemos entretenernos. Es aconsejable que pasen por detrás quienes quieran, quienes puedan, porque si no se hace tapón a la entrada, si pasan por delante. O sea, que pueden pasar por detrás y por delante. Gracias.